Del Evangelio de San Mateo, dijo Jesús a sus discípulos: no les tengáis miedo, pues no hay nada encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse. Lo que yo os digo en la oscuridad, decidlo vosotros a la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde los terrados. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Tened más bien a aquel que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la gehenna. ¿No se venden dos pajarillos por un as? Pues bien, ni uno de ellos caerá en tierra sin el consentimiento de vuestro Padre. En cuanto a vosotros, hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Que por todo aquel que se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Pero a quien me niegue ante los hombres, le negaré yo también ante mi Padre que está en los cielos. Podríamos poner un título a esta catequesis del Evangelio de este domingo 12 del tiempo ordinario. No tengáis miedo, o no tengas miedo. No tengas miedo. ¿Por qué dice Jesús, no tengas miedo? Porque previamente les ha dado unas palabras que los pobrecitos han temblado como una hoja de pino. Han temblado, sí. Han temblado porque les dice, os envío como corderos en medio de lobos. Les ha dicho, no está el discípulo por encima del maestro, ni el siervo por encima de su señor. Ya le basta al discípulo ser como su maestro, y al siervo como a su amo. Si al dueño de la casa le han llamado Belcebú, cuánto más a los de su casa. Si a Jesucristo le han llamado príncipe de los demonios, ¿qué pueden esperar los discípulos? Hay gente que piensa que ser discípulo de Jesús es para cultivar su narcisismo. Aquí estoy yo. ¿Cuánto sé? ¿Cuánto he estudiado? ¿Cuánto hago por aquí? ¿Cuánto hago por allá? Soy el brazo derecho de la parroquia, soy el brazo derecho de este movimiento. Pero bueno, ¿de qué vas? Si a Jesucristo le llamaron príncipe de los demonios. Es que pues el golpe va a ser muy fuerte. Es mejor prepararse ¿a qué? ¿A sufrir? Pues tampoco voy a decir eso. A tener a Jesucristo como tu buen pastor. El que está contigo. Pase lo que pase. En las buenas y en las malas. Porque, repito, Jesucristo nos envía exactamente igual, salvando las distancias, por supuesto, como su Padre le ha enviado a él, como cordero en medio de lobos. ¿Dónde están los lobos? Pues los lobos somos tú y yo, es la humanidad. Es la humanidad que ha dado espaldas a Dios, que ha dado la espalda a Dios. La espalda a Dios como la dio el pueblo de Israel. Y a fuerza de dar la espalda a Dios, pero como aún así su voz seguía resonando, quisieron apagar la voz crucificándole en la cruz. Es impresionante porque esto os lo he dicho otras veces ya, ¿no? Os lo he dicho otras veces, quisieron apagar su voz y cantaron victoria. Y así estaban los sumos sacerdotes, los escribas, los fariseos, tantísima gente, los mismos que gritaron a Pilato, crucifícale, no lo queremos ya entre nosotros, estábamos muy bien como estábamos antes, ya basta, qué evangelio ni qué narices, estábamos muy bien con esa ley que no podemos con ella, pero bueno, para salir del paso, ¿no? Una ley que nos permite vivir de apariencia, tú la mentira sobre la mentira, ¿no? Y quisieron y creyeron que la voz de Jesucristo que decía, soy el Hijo de Dios, la habían apagado para siempre. Y se volvieron a la cruz y le vieron derrotado, humillado, vencido. Y de pronto apareció la vida en el crucificado cuando dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Apareció la vida con mayúscula, en forma de perdón. Y sí, este es nuestro Dios, ¿qué miedo tienes? Yo es que cuando era joven hice esto, hice lo otro. Ya, por mucho que hicieras, pues igual que estos, que de espaldas
llevaron a Jesucristo a la cruz para no oírle más. No querían volver a oír que Él era el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque si era verdad que era el Hijo de Dios, todo su Evangelio era verdad, y eso les dolía demasiado. Porque el Evangelio te impide vivir de apariencias. Exactamente. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Dios lo que hizo fue lo siguiente. Entró en el corazón de un centurión romano, el jefe de un pueblo invasor. Qué humillante, ¿no? Es que con Dios no se juega, ¿eh? Qué humillación cuando un jefe del pueblo romano que dirigía la ejecución proclamó la teofanía de la cruz. Sí, este era el Hijo de Dios. ¿Y por qué hizo esto Dios? Para abofetear a aquellos que se habían reído de Jesucristo. Dios no sabe abofetear. Que no te cuenten tonterías. Por supuesto que fue una humillación. Pero de esa humillación salió la conversión. Como dice Lucas, volvieron a su casa golpeándose el pecho. Que Dios lo hace todo bien. La muerte de Jesucristo en la cruz para que su pueblo se convirtiera. Y por eso eran miles de convertidos cada vez que Pedro tomaba la palabra después del envío del Espíritu Santo. Y la primera iglesia naciente nació con una masa del pueblo de Israel. Estos miles de convertidos. En los primeros tiempos de predicación de los apóstoles por Palestina. Así fue. Si Dios tiene un plan, no intentes enmendar el plan de Dios, ¿vale? Porque el suyo es perfecto. Un centurión romano, un centurión del pueblo invasor, odiado por todos, porque eran de inferior categoría, porque no conocían la revelación, porque no conocían la palabra, porque no podían entrar en el templo santo de Dios. Eran inferiores en todo, los miraban por encima del hombro. Y Dios lo levantó por encima de todos y les dijo, habéis matado al Hijo de Dios, porque era el Hijo de Dios. Así hace Dios. Y lo hace con misericordia, porque se volvieron golpeándose el pecho. No se volvieron condenados, sino convertidos, preparados ya para la predicación de los apóstoles. El Evangelio es lo que realmente nos convierte, porque el Evangelio nos dice la mentira que ha habido en nosotros tantas veces. Y con esto no es ni para agobiarte, tampoco para escandalizarte, y sobre todo para no entres en escrúpulos. Es para decir al Señor, Señor, por fin ya he visto la verdad, aquí estoy. Ayúdame, vamos a sacar toda la mentira que he metido aquí dentro. Ayúdame, ayúdame, Señor, ayúdame. Y ya tu corazón ya está a punto, disponible, para que el Evangelio se pueda encarnar dentro de ti. Cuando se encarna el Evangelio dentro de ti, ¿qué es lo que se encarna? La fuerza de Dios. Toda la fuerza de Dios está en su Evangelio. Y la vida y la sabiduría. La vida y la sabiduría. Mira, hermanos, no podemos ir por la vida con eslogans por ahí. Ahora está de moda. El Dios de la vida. Bueno, pero eso a lo mejor es un titular de florero nada más. Uno que dice el Dios de la vida y no ha descubierto la vida que emerge del Evangelio, está haciendo solamente una proclama como hace un político, hombre. El Dios de la vida emerge del Evangelio, que es la vida de Dios, que es la fuerza de Dios. No vayamos con frases hechas, por favor. No vayamos con frases hechas. Cuando tú veas que la vida de Dios está dentro de ti, entonces sí. Pero dirás que el Evangelio de Dios te ha dado la vida porque Dios está vivo en el Evangelio. Porque Dios es Evangelio. Porque Dios es palabra. En el principio existía... ¿Cómo empieza Juan el prólogo del Evangelio? En el principio existía la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Vamos a hacer un cambio. Porque la palabra de las palabras en toda la Escritura es el Evangelio. Se lo ha dicho la Iglesia un montón de veces. Entonces vamos a cambiar. En el principio existía el Evangelio estaba con Dios, el Evangelio era Dios. Se encarnó en Cristo Jesús, su Hijo. Ahí sí. Allá hablamos con propiedad, no con proclamas políticas o proclamas de ese tipo, que no.
que eso tiene que estar escrito en tu alma primero, para sacarlo después por la boca, para proclamarlo, para testificarlo después, ¿no? Para poder testificarlo. Exactamente. No temáis. ¿Por qué? ¿Por qué no temáis? ¿Por qué? Pues volvemos una vez más al Salmo 23, que vaya, otra vez el Salmo 23, pues sí, porque tiene 1000 vertientes catequéticas, o 10.000, son inagotables como cualquier texto de la Escritura, eso ya lo decían los judíos, ¿no? Pues el salmista David, lleno del Espíritu de Dios, dice: aunque pase por valles de tinieblas, ningún mal temeré porque tú vas conmigo. No dice ningún mal temeré porque he aprendido mucho de la vida. Bah, te da un revuelco y te quedas, vamos, te quedas peor que un saltamontes aplastado por un camión, cuando te da un vuelco la vida. Sí, ningún mal temeré, solo por una razón, porque tú vas conmigo. Del otro ni te fíes, no te fíes de ti mismo, ni de tus obras. Fíate solamente de una promesa, porque tú vas conmigo. Ningún mal temeré. Y por eso Jesucristo dice: no temáis, no temáis. ¿Por qué? Porque yo estoy con vosotros. Así es como termina el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Jesús según San Mateo. Id y anunciad el Evangelio a toda la creación y mirad que yo estoy con vosotros todos los días, cada día. Estoy contigo, cada día yo estoy contigo. Cada día dándote fuerza, cada día dándote sabiduría, cada día dándote el pan del Evangelio, el pan de la Eucaristía. Cada día te lo doy, cada día te lo doy. Es tu fuerza frente a todos los demonios. Porque los demonios no pueden con la palabra de Dios grabada en el corazón. No pueden, son impotentes. Mientras guardes la palabra de Dios en tu corazón, en verdad, en espíritu y verdad, en espíritu y verdad, los demonios podrán arremeter contra ti. Incitará a lobos que atenten contra ti, que vas como cordero, pero no podrán contigo. Porque Dios está contigo. Esto ya lo sabía el pueblo de Israel. Perdonad. Esto ya lo sabía. Oye, el demonio no quiere que predique y me pone esto en la garganta, pero se va a fastidiar, lo siento mucho, se va a fastidiar. A ver, eso, ya se fastidió, ya pasó la flema. Seguimos, ¿no? Os habéis reído, Bueno, pues que os aproveche y seguimos. Pues decía eso, ¿no? Que esto ya lo sabía el pueblo de Israel. Mirad cuando Dios llama a Jeremías, ¿no? Una figura profética, pues bueno, ya la conocemos, ¿no? Nos tenemos que mirar muchas veces en él. Jesucristo, Dios le llama a ser profeta en Israel y tiene pánico, porque sabe muy bien cómo terminan los profetas, sabe muy bien cómo termina un hombre que habla palabras de verdad de parte de Dios, no de parte de sí mismo, en un pueblo que está abrazado a la mentira. Lo sabe muy bien. Total que cuando le dice, antes de haberte formado en el seno materno, le dice Dios a Jeremías, yo te escogí, y el pobre Jeremías no sabe cómo salir, no le apetece, está muy tranquilo en su casita, está muy tranquilo en su casita haciendo lo que tiene que hacer, cultivando cebollitas y patatas y gallinitas, no quiere saber nada más, ¿no? Y le dice, oye, que soy un niño nada más, soy un muchacho, hombre. A lo mejor no era un muchacho, pero decía, es que no sabía hablar, pues no tenía facilidad de palabra, ¿cómo soy yo para hablar? Que no puedo, que tal, que cual. Y le dice Dios, no digas soy un muchacho. A donde quiera que yo te envíe irás, y todo lo que te mande dirás, no les tengas miedo. ¿Por qué dice Dios, no le tengas miedo? Porque la escucha de muchacho no era más que una escucha. Me dices eso porque tienes miedo y me parece muy bien que tengas miedo. Porque si tienes miedo quiere decir que la obra no es tuya sino mía. O sea que empezamos bien. De acuerdo, tienes miedo, pero ya te digo yo. Yo estoy contigo para salvarte. Hasta los mártires cuando murieron,
murieron iluminando a sus verdugos. Eso os lo he dicho muchas veces, ¿no? Os lo he dicho muchas veces. Y Jesucristo cuando murió, pues también os lo digo, ¿no? Dios se sirvió de lo peorcito que había en Israel. Un centurión romano que había dirigido la ejecución de Jesús por orden de Pilato. Y Pilato accediendo a la perversidad del Sanedrín y de todo el pueblo de Israel que gritó, crucifícale. No, sí fue, ¿no? Sí fue. Y Dios suscitó en el corazón de este centurión romano un hombre odiado por el pueblo de Israel por dos cosas. Primero, por ser un jefe del pueblo invasor de esta tierra que Dios les había regalado. Y segundo, por no ser del pueblo elegido, no ser hijo de Abraham. Ay, Dios mío. Pues a este, Dios se sirvió de ellos para humillarles. Cuando dijo, este era el Hijo de Dios. ¿Y por qué les humilló? ¿Por qué les humilló Dios? Para vengarse de los hombres. Dios no sabe vengarse. Que nadie te engañe, que nadie te mienta. Dios suscitó eso para convertirles. Y por eso que dice Lucas, que inmediatamente después que dijo el centurión, este era el Hijo de Dios, se volvieron golpeándose el pecho en actitud de conversión. Preparó su corazón a la primera predicación de los apóstoles, de Pedro concretamente, pero también los demás, después de recibir el Espíritu Santo. Mirad que decía que se convirtieron miles de personas, decía multitud de sacerdotes, los que habían movido al pueblo para gritar, crucifícale. Este es nuestro Dios. ¿Qué es eso de Dios vengativo? Mientras tengas un soplo de vida podrás convertirte a Dios. Mi consejo, no esperes al último soplo de vida, No esperes, este es mi consejo. ¿Por qué? Porque a lo mejor no llega el soplo de vida. No soy yo para que meterme en esto. Porque cuando uno se convierte a Dios, después de años de estar ahí, en las afueras de Dios, llamémoslo así, en las afueras de Dios, o de espaldas a Dios, dice lo mismo que dijo San Agustín. Qué pena, Señor, que te encontré tan tarde. Tarde te amé, belleza infinita, tarde te amé. ¿Dónde estaba yo? En mis cosas, cuando tus cosas están llenas de vida. Tarde te amé. Por eso os digo, no esperéis al último soplo de vida, primero porque no sabemos, y segundo, porque te pierdes el pastel de la vida, porque la vida con Dios es un pastel. Aunque vivas perseguido, el Dios fuego dentro de ti no te lo podrá arrancar nadie. Nadie te lo podrá arrancar. Bueno, seréis odiados por mi causa. Esto ya lo sabemos, ¿no? Seréis odiados por mi causa. Lo dijo tantas veces Jesús. Seréis odiados por mi causa. ¿Y por qué? Porque llevamos una cruz en la frente que dice que somos discípulos. Pues no es por eso. Eso a la gente le importa un pepino. Que tú lleves un signo, es bonito que lo lleves, cuidado, que lleves una cruz en la solapa, es muy bonito que lo lleves, o una cadena, o cualquier cosa, me parece muy bien. Pero por eso no te van a odiar nunca. A la gente ni el va ni el viene. Te van a odiar por lo siguiente, porque uno que vive abrazado al Evangelio entra en esto que dice Jesús antes de ir al huerto de Getsemaní, capítulo 17 de Juan. Jesús habla con el Padre y dice que proteja a los discípulos porque va a venir un vendaval sobre ellos. ¿Qué vendaval? Se van a escandalizar de que el Hijo de Dios caiga en tierra, en el huerto de los olivos, que sea condenado. Se van a escandalizar. Se le van a caer este castillo de fuegos artificiales que se habían montado cuando empezaron a seguir a Jesús. Igual que nosotros, ¿verdad que sí? Sí. Entonces, Jesús le dice al Padre que les proteja y les dice, yo les he dado tu palabra. Esto es una palabra de protección de Jesús para los discípulos de generación en generación, también para nosotros, si es que realmente tenemos en el corazón esta única motivación de vivir, que es la de llegar a ser discípulos de Jesús. La única no, pero sí la más importante y la que ilumina todas las demás. Dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo,
como yo no soy del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué odia el mundo a un hombre que vive según la palabra de Dios? Porque la palabra encarna dentro de sí la sabiduría de Dios, que no es la sabiduría del mundo. Y eso choca y eso denuncia. Un hombre que vive la palabra de Dios, aun sin hablar, denuncia. Porque la luz está ahí. No, porque la luz está ahí. Y es la sabiduría de Dios que se sobrepone. Mirad, la sabiduría del mundo esencialmente es una sabiduría pues que la vimos en Adán y Eva. Adán y Eva prefirieron su palabra, inducida por Satanás, como siempre, a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se dejaron llevar por los sentidos exteriores. ¿Qué vio Eva? La manzana, que lo mismo daba que fuera la manzana, que fuera un piano, que no es cuestión de manzanitas, que daba igual que fuera una manzana o fuera un piano. Daba exactamente igual, era agradable a la vista. Y excelente para alcanzar sabiduría. La sabiduría de los sentidos es lo que domina el mundo. Y cuando hay un grupo de personas que vive según la sabiduría de Dios, es decir, según los sentidos del alma, como dice San Agustín. ¿Y qué pasa con los sentidos del cuerpo? Utilízalos también, pero están al servicio de los sentidos del alma. Y esto chirría al que es esclavo de sus sentidos. Chirría, te arrincona y todo lo demás. ¿Y qué haces tú? ¿Llorar como una Magdalena? No. Alegrarte en Dios. ¿Por qué? ¿Porque eres un masoquista? Tampoco. No seas tonto. Porque Jesús está contigo. De la misma forma que el Padre estuvo con Jesús. Cuando dijo, ¿no? Antes de ir al Getsemaní, llega el tiempo que me vais a abandonar todos. Pero yo no estoy solo. Me dejaréis solo. Pero no estoy solo. Mi Padre está conmigo. Seguimos la misma pauta, la misma pauta, la misma pauta. Y por eso dice Jesucristo también en esas catequesis, mi Padre os quiere porque me queréis a mí. Mi Padre os quiere, os considera como hijos, porque sois mis discípulos. Lo que nos perdemos cuando entramos en el Evangelio, lo que nos perdemos, con no sé qué promesas de aquí para allá, por muy ciertas que sean, porque todas son infinitamente menores que las del Evangelio. Mi Padre os quiere porque me queréis a mí. Es que no se puede pedir más de la vida. No se puede pedir más de la vida. No vale la pena poner toda tu vida en el asador para que esa promesa se cumpla en ti. Mi Padre te quiere porque me quieres a mí, porque luchas por ser mi discípulo con tu debilidad. Pues claro, así llamé yo a los discípulos, a mis discípulos, débiles como eran, hijos de este mundo, buscando la gloria de este mundo. Y tuve que morir para darles mi espíritu. Y todos murieron predicando el Evangelio. Menos Juan, que intentaron matarle, ¿no? Pero también supo lo que era dar la vida por Jesucristo, como todo discípulo de Jesús. Así es. Es muy bonito en este contexto, es muy bonito lo que dice Jesús. En las mismas catequesis de la última cena, no os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. No os dejaré huérfanos. ¿Qué significa esto? ¿Quién es el huérfano en la Escritura? El que no puede valerse por sí mismo, el desvalido, el que está a merced del poder de los demás, el que no tiene ningún poder. Incluso huérfano significa despojado. A Jesucristo le despojaron de todos sus honores, de toda su dignidad, primero a lo largo de toda su vida, diciéndole todo lo que dijeron, que no voy a repetirlo, y segundo, despojado en la cruz. No os dejaré huérfanos, como mi Padre no me dejó huérfano a mí. Como mi Padre no me soltó de la mano incluso cuando estaba siendo crucificado. No os dejaré huérfanos. Os despojarán, pero yo os revestiré con mi espíritu. Os quitarán la dignidad, pero tendréis la dignidad de Dios. ¡Alá! Lo que acaba de decir el Padre Antonio. Pues no me he equivocado, lo repito. Te despojarán de dignidades y honores, que tantos sinsabores crean en el mundo,
por envidiar las dignidades y honores de otros. Te despojarán de ellas, te liberarán de ellas, te liberarán de ellas. Y tendrás la dignidad de Dios. ¿Qué? Que sí. Tendrás la dignidad de Dios, la dignidad de hijo de Dios, la dignidad de los discípulos de Dios. Sí, vale la pena poner toda la carne en el asador para alcanzar la madurez del discipulado, el evangelio dentro de ti, el amor de Dios dentro de ti, la fuerza de Dios dentro de ti. Solamente así Jesús puede decir: no temáis. No temáis. Jesucristo no nos puede enviar al mundo con nuestra debilidad. Sería inmoral. Y Jesucristo no sería Dios, no sería el Hijo de Dios. Es muy fuerte lo que digo, pero precisamente porque es Dios y porque es el Hijo de Dios, vamos al mundo con su fuerza, con su fuerza. El Espíritu Santo dentro de nosotros, el Espíritu de Jesús. El Espíritu que dio fuerza a Jesús para recorrer el camino del Calvario. Y si queréis, retrocedemos un poco. El Espíritu que dio fuerza a Jesús para aguantar a estos 12 sinvergüenzas que con él no hacía más que pelearse a ver quién era el más guapo y el más bonito. Eso es. A ver quién se llevaba la primicia de la entrevista en televisión. A ver, el más importante. Había que tener fuerza para aguantar a esta gente, ¿no? Es que si no tuviera esta fuerza, tampoco te hubiera aguantado ni a ti ni a mí. Y esta fuerza se encarna en nosotros y nos dice: vete, vete y anuncia mi evangelio. Anuncia mi evangelio, no para dar ejemplo de nada a nadie, que no. Porque yo estoy contigo, yo soy tu fuerza, yo soy tu sabiduría, yo soy tu alegría. Mirad, un discípulo, aunque esté perseguido, aunque esté calumniado, que estas cosas pasan sí o sí. ¿No te gusta? ¡Hala! Vete a otra parte. Sí o sí seremos perseguidos, malinterpretados, etc. Pero con la fuerza de Dios. Y con la sabiduría de Dios. Con la fuerza de Dios, con la sabiduría de Dios, con la alegría de Dios. Por eso un discípulo siempre tiene a tope la fiesta de Dios en su alma. La fiesta de Dios en su alma es la vida de Dios, es Dios mismo dentro de ti. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y esa fiesta tiene una música impresionante. Una música impresionante a lo largo de la fiesta dentro de ti. Una música impresionante porque hay una orquesta infinitamente superior a todas las orquestas del mundo. Y tiene un nombre esa orquesta, el Evangelio de Jesús. Es la música de Dios dentro de ti. Es la música de Dios dentro de ti. También cuando estás clavado en la cruz, te dolerá la persecución, pero la música no dejará nunca de sonar. La música de Dios dentro de ti no dejará nunca de sonar. Bueno, después de todo esto, Jesús, vamos a ver cómo termina el Evangelio de hoy. Es una parte importantísima en la catequesis. Dice, bueno, ya sabéis, ¿no? Dice, no se venden 2 pajarillos por un as, valéis más que muchos pajarillos. Valemos más que muchos pajarillos, se venden por un más. ¿Qué sería un as en aquel momento? Pues vete a saber. 20 céntimos de euro, 50 céntimos de euro, bueno, como mucho, ¿no? O de dólar, para los que escucháis esta catequesis en América. Pues sí, nada más, tú vales más que ellos. ¿Cuántas veces te has, como quien dice, castigado a ti mismo diciendo, no valgo para nada? He fallado aquí, he fallado allá. He fallado a mis amigos, he fallado a mi mujer, he fallado a mi marido, he fallado a mis hijos, he fallado a mis padres, he fallado en este fracaso. Y encima hasta te lo dicen
has fracasado, has hecho mal, has hecho mal. Y casi como que nos entra una neurosis interior de que no valemos para nada. De que no valemos para nada. Pues bueno, cuando Jesucristo dice, valéis más que muchos pajarillos, te dice cuánto vales. ¿Sabes cuánto vales tú? ¿Cuánto valgo yo? Que tantas veces hemos visto que a lo mejor no valemos para nada. Valemos en una balanza tú pesas más que el cordero que murió por ti, que Jesucristo. Es una barbaridad, tomadlo como queráis. Dice San Pedro, habéis sido rescatados de la conducta necia heredada de vuestros padres, no con algo caduco, oro o plata, con eso se compran los esclavos, ¿no? Con eso, sino con una sangre preciosa, como de cordero sin tacha, sin mancha, a Cristo. Es lo que valemos, la sangre de Cristo. Todo eso valemos nosotros. Eso para que no te castigues más, para que no digas no sirvo, no valgo. Mira, no me importa ni a mí ni a nadie lo que podamos fracasar aquí o allá. Pero te doy una garantía. En nombre de Dios, no en nombre del Padre Antonio Pavía, porque en nombre de Antonio Pavía no puedo prometer nada. En nombre de Dios te prometo a ti que me escuchas, que lo más preciado que puede llegar a un hombre es ser discípulo del Señor. Y en esto, como te interese de verdad, jamás fracasarás. Esta es la buena noticia que te doy hoy y que sirve también para mí. Jamás fracasarás. El que le interesa realmente, de verdad, en espíritu y verdad, alcanzar el discipulado, se mete en el Evangelio, se deja de mentiras tontas, entra en la verdad, se deja llevar pasito a pasito, no te lo comas todo de un golpe, pasito a pasito, y habrás acertado en la vida. Más, perdonad que os ponga, no, iba a decir una comparación, pero como no quiero ofender a nadie porque hay hombres por medio, no lo voy a decir. Simplemente diré que serás el mayor triunfador de la vida. Los mayores triunfadores en la vida, aunque seas parapléjico en una silla de ruedas, ¿vale? El mayor triunfador de la vida es el que alcanza a ser discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Y el molde para ser discípulo de Jesús lo tienes en el Evangelio. Totalmente ahí. Te enseñará a rezar. Te enseñará a estar con Dios. Te enseñará a sufrir sin berrear, sin ir llorando por las esquinas, sin ir contando a todo el mundo qué es lo que te han hecho. Eso lo hacían los fariseos. Tú no hagas eso. Son secretos de alcoba que tienes que llevar solamente con Dios. Son secretos de alcoba que tienes que llevar directamente con Dios. Porque tu precio, el precio de tu rescate, fue la sangre preciosa del Cordero de Dios, del Hijo de Dios. Todo eso es lo que vales en la balanza. Todo eso. Que nadie te engañe. Que el demonio te puede engañar porque has pecado mucho. Dile al demonio que se vaya a tomar vientos donde le dé la gana. Porque todos esos pecados están clavados en la cruz. ¿De acuerdo? Y un discípulo, porque conoce la cruz de Jesús, porque está crucificado con Cristo, como dice San Pablo, estoy crucificado con Cristo, dice San Pablo, no le pueden engañar. Ha sido perdonado ya, totalmente perdonado. Totalmente perdonado. Esos pecados ya no existen. Esos pecados ya no existen. Como no existió ningún pecado para el buen ladrón que también dio testimonio de Jesús. Vaya, qué humillante para el pueblo de Israel, ¿no? Primero un centurión romano que no es del pueblo de Israel. Y después la escoria de todas las escorias. Un tipo que era ladrón, que lo tuvieron que matar, pues ya, ¿qué habría hecho? Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Ya? Fue la primera canonización de la iglesia. La hizo Jesús mismo directamente. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Canonizado por el mismo Jesucristo. ¡Qué escándalo! Sí. Sí, si eres moralista, serás qué escándalo. Si hueles un poquito lo que es el discipulado,
saltarás de alegría, porque estas palabras van también para ti. Porque el hoy de Dios sobre ti es cuando el Evangelio está encarnado dentro de ti. Ya conoces la fiesta de Dios. ¿De acuerdo? Eso es. Bueno, pues al final del Evangelio de hoy, Jesús dice a estos buenos hombres que todo aquel que se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Pero a quien me niegue ante los hombres, le negaré yo también ante mi Padre que está en los cielos. Bueno, aquí hay que hilar muy fino. Cuidado, cuidado, cuidado con las ideas que nos puede meter el demonio. Por los escrúpulos y miedos ancestrales que nos puede meter el demonio, porque a lo mejor es posible, o muy probablemente, alguna vez negaste a Jesucristo delante de un grupo, delante de una asamblea, delante de unos amigos, cuando hablaron mal de él, mal del Evangelio, mal de esto, mal del otro, y a ti te dio miedo, tuviste cobardía, no querías perder el buen nombre que tenías en ese grupo con los amigos, hiciste como que no habías oído. ¿Cuántas veces, no? Que culpan a Dios del mal de este mundo. Este Dios es un monstruo, ¿cómo deja morir a ese niño? ¿Cómo deja esto? ¿Cómo deja lo otro? En fin, uno es más inteligente que Dios, y claro, y por eso se permite estas cosas, y esto lo hemos oído. Y miras para otra parte diciendo, esto no va conmigo, ¿por qué me voy a meter? ¿Esto ha pasado? Bueno, si ha pasado en ti, en mí sí ha pasado, ¿vale? Así ya para que no os asustéis. Si esto ha pasado, ¿sabes lo que os digo? Chicos y chicas, bienvenidos al Club de Pedro. Este club lo inauguró Pedro. El que negó a Jesús 3 veces. Tenía demasiado apego a su vida, a su propia estima, a su dignidad, como para decir que conocía a Jesús. ¡Ay! ¿Qué pensáis? ¿Que las reacciones de Pedro estaban ahí, como algo raro? No, hombre, no. Nos alcanzan a todos de una forma o de otra. Así que, repito, alegraos. Bienvenidos al Club de Pedro. ¿Por qué? Bienvenidos al Club de Pedro. ¿Por qué? Nos tenemos que alegrar de haber renegado. No estoy diciendo eso, cuidado, No creo que Pedro se alegrase de haber renegado a Jesús. Lloró inmediatamente. ¿Por qué digo bienvenidos al Club de Pedro? Porque Jesús siguió contando con él. Pero ya con los pies en la tierra. A lo largo de la Eucaristía, ¿qué le había dicho Pedro? Porque no tenía los pies en la tierra, porque no se conocía a sí mismo. Porque creía que podía prometer. Pobre Pedro, que creía que podía prometer. Te seguiré, Señor. Aunque estos más tuerzos no te quieran seguir. Yo soy mejor que ellos, yo sí que te voy a seguir. Vale. Sígueme. Sígueme hasta que cante el gallo y tú ya te diré yo una cosita. Y cantó el gallo. Y Pedro miró a Pedro. Perdón, Jesús miró a Pedro. Y Pedro lloró. Lloró por haberle negado. Por no haber sido fuerte. Por no haber creído en Jesucristo. Creyó más en sí mismo. Lloró, pero también sabía, lo más profundo de su corazón, que Jesús no le iba a rechazar. No sabía cómo ni de qué manera, pero sabía que no le iba a rechazar. Lo sabía perfectamente. No sabía ni cómo ni de qué manera. Y lo recogió, y como ya sabéis, ¿me amas? Vale, pues pastorea. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. Os dije una vez, ¿no? Como comenta San Agustín, esto de me amas, apacienta mis ovejas, que Jesús marca ahí el mayor signo de amor que un hombre, una mujer puede tener hacia él. Ser pastor, ser pastora, en tu grupo, en tu movimiento. Vete al seminario, empieza a ser pastor. Sí o no tengas miedo, hombre, no tengas miedo. No tengas miedo. Ay, es que yo no soy digno. Vamos a ver, chaval.
o joven, o hombre maduro, que puedes ir al seminario, seguramente que eres más digno que yo. Y Dios me llamó a mí. Así que tranquilo, ¿vale? Y me aguantó a mí, tranquilo. Y aguantó mis negaciones como las de Pedro, tranquilo. Y ahora estoy enamorado del pastoreo. Estoy enamorado de apacentar ovejas. Es lo que me da la vida. Yo no predico por sacrificio. No predico porque me mande nadie. Predico porque, como decía Jeremías, tengo un fuego dentro de mí, que si lo arranco, me muero, porque ya la vida no tiene sentido. Sí, ¿estás pensando en pastorear? No tengas miedo. Vete, habla con tu párroco, con quien sea. Llama a las puertas del seminario. Porque el mayor amor que tú puedas dar a Jesucristo es apacentar sus ovejas, no las tuyas. Apacienta mis ovejas. Significa un signo de confianza de Dios hacia ti. Hacia ti no valgo para nada. Bueno, ¿y qué valía Pedro? Es que no solamente le restituyó, es que le restituyó como cabeza de la iglesia, como piedra de la iglesia. ¿Pero qué pensáis que es Jesucristo? Que tiene criterios humanos. Los criterios de Jesucristo son los criterios de Dios, que cuando te llama te dice, tú vales para mí. ¿Por qué? Y Jesucristo dirá, pues yo te daré lo que yo valgo a los ojos de mi Padre. Te daré mi sabiduría, mi fortaleza, mi luz, mi fuego. Apacienta mis ovejas. No tengáis miedo, no tengáis miedo. Y tú dirás, ay Padre, yo soy mujer, no puedo ir al seminario. Ya, pero tienes una parroquia, tienes un grupo, tienes un movimiento. Y sobre todo tienes un evangelio. Métete lleno. Soy un hombre casado. Lo mismo, métete de lleno en el evangelio. Y pide al Señor que te enseñe a pastorear según el evangelio. Pide al Señor que te enseñe a pastorear según el evangelio. Porque eso sí te doy una promesa en nombre de Dios. Te doy una promesa en nombre de Dios. No en mi propio nombre, que no valgo para nada, pero en nombre de Dios sí te la doy. Cuanto más pastorees según el Evangelio de Jesús, más vida tendrás. Más fiesta habrá dentro de ti. Cuanto más pastorees en el nombre de Dios, más vida tendrás. Más fiesta de Dios habrá dentro de ti y más vida en nombre de Dios podrás dar a los demás. Y cuando des vida en nombre de Dios, ya no vas a ir por ahí llorando por las esquinas, qué mal está el mundo, qué mal está la sociedad, qué mal está mi parroquia, qué mal es... No, ese discurso ya te lo quitas, porque das vida, y como das vida, estás ya en la onda, en la órbita de Dios. Si Dios nos ha cansado del mundo, ¿quién eres tú para cansarte del mundo? Ojalá te cansase de tus pecados y te convertirías antes. Jope, hoy estoy un poquito duro, me caché la mar salada. Bueno, pero nada de esto nos quita el amor de Dios. Nada. Nada de esto nos quita el amor de Dios. El que se declare por mí. Vamos a ver un texto precioso. En esto de Dios que se declara a favor de los suyos. De los que testifican a favor de él. Vamos a hablar de Esteban, el primer mártir. Esteban, primer mártir, hay que entrar un poco de lleno en la figura de este hombre. Es muy bonito porque lo que significa el nombre de Esteban, Esteban significa corona. Esteban coronó su vida, dando su vida por Jesús y el Evangelio. ¡Qué nombre más bonito! Y es corona también, porque es una imagen de todo discípulo de Jesús, porque corona igualmente su vida con el Evangelio de Jesús. Así es como se corona nuestra vida. Así es como se corona. Pero bueno, este Esteban no parece, según se lee un poquito textos de la antigüedad, de que haya seguido a Jesús desde el principio. Hombre, sabemos que no era apóstol, eso sí lo sabemos, pero juntamente con los apóstoles había otros que eran discípulos de Jesús y que les acompañaban también. Parece ser que Esteban no fuera de estos primeros seguidores de Jesús. Si lo fue, también lo abandonó en el Calvario. Así que por ahí empezamos bien. Y si no lo fue, quiere decir que sería de los primeros,
convertidos en la predicación de los apóstoles, concretamente de Pedro, pero también de los demás, pues muy probablemente, fue de los que gritó ante el César, crucifícale. Fue el que gritó también con todos los demás, con todo Jerusalén, gritaron a una: hay que dar muerte a ese impostor y salvemos la vida de Barrabás. ¿Os dais cuenta de lo que Dios puede hacer con una persona? Con lo que hizo con Esteban. ¿De dónde salió esta fuerza para declarar que Jesucristo era el Hijo de Dios en el Sanedrín, sabiendo que estaba firmando su muerte? ¿De dónde? De Jesús. ¿De dónde vas a sacar tú la fuerza para ser discípulo? De aquel que te dice: te llamo a ser mi discípulo. Ahí tienes el Evangelio. Es todo el Hijo de Dios dentro de ti. Y su Espíritu. La fuerza del Espíritu Santo. Y el Padre en ti, porque el Padre te quiere. El Padre quiere con locura a los que dan los pasos para ser discípulos de su Hijo. Con locura. Mi Padre mismo os quiere, lo dice el mismo Jesús en estas catequesis de la despedida en la última cena, antes de ir al Getsemaní. Bueno, pues Esteban, repito, muy probablemente participó de la condena de Jesús. Y aun en el caso de que fuera discípulo lejano de Jesús, como tantos otros, también le dejó vendido a su suerte. Bueno, empieza a predicar Esteban, y le detienen. Este es muy peligroso, Este es peligroso. Da una forma de hablar de Jesucristo que conmueve, que arrastra. Estamos mucho peor que cuando matamos a Jesús. Le está siguiendo ahora mucho más gente. ¿Por qué le mataríamos? ¿Lo podemos haber desterrado por ahí? Le podemos haber dado, no sé, oleadas de gente que están siguiendo a Jesús. Y Esteban era uno, si se dice, de los que tenían la palabra tan fuerte, tan fuego en el corazón, que hablaba y cautivaba a los oyentes. Total que le detuvieron, le detienen, el sumo sacerdote le pregunta, ¿no? ¿Eres discípulo de Jesús? ¿Qué haces? ¿Dónde vas? ¿Qué haces? Y Esteban da una catequesis preciosa. Esteban da una catequesis preciosa ya desde los inicios del pueblo de Israel, desde Abraham, para terminar diciendo que Jesús es el Mesías. Y luego, lleno del celo de Dios, del fuego de Dios, viendo en las caras de esta gente que no les importa un pepino lo que están oyendo, porque la han cogido para matarle. Lo sabe Esteban, ya lo sabe. Diga lo que diga, le van a matar igual. No es eso lo que le duele, es esta cerrazón a la verdad. No se mueven ni un milímetro de la mentira en la que ahora están instalados. Les dice: duro de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. La circuncisión del corazón y del oído, tantas veces dicho por los profetas, nunca les interesó a nadie. A nadie. Bueno, así que estos no aguantaron más y retiraron sus dientes contra él. Y dice: pero él, estamos en el capítulo 7 de los Hechos de los Apóstoles. Lo que voy a leer ahora es del versículo 55 en adelante. Pero él, Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró fijamente al cielo y vio la gloria de Dios. ¿Sabéis por qué cuando Pedro caminó sobre las aguas, al principio caminaba muy bien? ¿Sabéis por qué caminaba muy bien los primeros pasos? Porque tenía los ojos fijos en Jesús, igual que Esteban a punto del martirio. No se fijó en sus perseguidores, se fijó en Dios. Miró a lo alto, al cielo, miró a Dios. El cielo, mirar al cielo significa mirar a Dios, buscar a Dios. ¿Y Pedro qué le pasó? Que mientras miraba fijamente a Jesús, caminaba sobre las aguas, igual que él, con la misma fuerza que él, Y de pronto sintió miedo, ¿por qué?
porque dejó de mirar a Jesús. Miró hacia los lados y vio la fuerza del viento, el huracán y las olas y se hundió por dejar de mirar a Jesús. El día que dejes de mirar al Evangelio, tu debilidad podrá contigo. Mientras sigas mirando el Evangelio, tu debilidad se apoyará sobre la fuerza de Dios, sobre la roca. Esto no lo olvides nunca. Mirar el Evangelio es mirar a Jesús. Padre, y mirarlo en la Eucaristía, la plenitud de la mirada tuya sobre el Evangelio alcanza todo su esplendor cuando miras a Jesús en la Eucaristía. ¿De acuerdo? Es un proceso de plenitud. Pero mira el resplandor de Jesús en el Evangelio, que será tu fuerza. Miró al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba de pie a la diestra de Dios. ¿Qué significa Jesús de pie a la diestra de Dios? Algunos ya me habéis oído esta catequesis sobre la gente que estáis en Madrid, sí, los demás a lo mejor es la primera vez que la oís. Jesús de pie es la postura en que están los testigos en un juicio. Jesús está declarando ante el Padre que tiene ahí a su discípulo fiel. Mirad, es precioso. Esto es precioso. Me declararé por él ante mi Padre. Y Esteban ve la gloria de Dios Padre y a su Hijo de pie al lado del Padre, testificando. Es la postura de los testigos. Esto lo dicen los santos padres de la Iglesia, no lo digo yo, que soy bastante tontolón. Pero los padres de la Iglesia no eran tontolones y lo dejaron por escrito, llenos del Espíritu Santo, escribieron estas maravillas, testificando. Y dijo Esteban, estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está en pie a la diestra de Dios Padre, en pie, cumpliendo su palabra conmigo, testificando a mi favor. Yo que a lo mejor fui de los que grité, crucifícale. ¿Ves cómo hay esperanza para todos? Para ti que no te perdonas a ti mismo, que no te das esperanzas a ti mismo, porque a lo mejor has matado a alguien. Olvídate de eso. Olvídate, vete al Evangelio. Jesús declarará a tu favor. Sí, el Hijo del Hombre está a la gloria de Dios. Claro, esto ya fue el máximo de los máximos que podían escuchar esta gente y le mataron. Pero vamos a ver los gestos delicados de Dios. Nadie tan delicado como Jesucristo con sus discípulos. Ningún hombre podrá ser tan delicado contigo como lo fue Jesucristo con Esteban. Si lo fue Jesucristo con Esteban, lo será contigo si tú le dejas, ¿vale? Si tú le dejas. Si tú le dejas. Si tú le dejas. No te mires tanto a ti mismo que, en fin, las cosas, mis pecados, mis problemas, mis tristezas. Mira a Jesucristo, porque nadie tan delicado como es. ¿Qué hizo con Esteban las delicadezas? Le dejó los signos visibles de su propia entrega en la cruz. Eso es amor. Le dejó estos signos. ¿Qué signos le dejó? Pues vamos a verlos, que son muy bonitos. ¿Cuáles? Primero, Jesús lo sacaron fuera de Jerusalén para matarlo, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque Jesucristo no era más que una basura y no podía manchar la ciudad santa de Jerusalén. Vaya a ver, estos hombres santurrones que bien lo hicieron, ¿no? Y Jesucristo glorificó el Calvario, pero lo sacaron fuera de la ciudad para no contaminar con sus blasfemias, porque había blasfemado según ellos. Pues Esteban coge este signo de Jesús y lo sacan fuera de la ciudad. ¿Cuál es la otra? La otra, Jesucristo cómo murió, perdonando. No, Jesucristo murió, vamos a ir por partes, ¿no? Igual que Jesús, con el triunfo y la victoria, proclamando el triunfo y la victoria. ¿Qué victoria proclamó Jesús? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahí sí que no lo pueden tocar. Mi espíritu transfigurado, la transfiguración de Jesús, la resurrección, en tus manos. Las manos de los hombres eso no lo podrán tocar nunca. En tus manos estoy, Padre. Encomiendo mi espíritu. Y Esteban murió igual. ¿Qué dijo en el momento de morir? Mientras apedreaban, dijo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. También otro signo, Jesús. Padre, perdónales, no saben lo que hacen.
Y Jesús y Esteban murió exactamente igual. Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Oiga, los signos de la cruz de Jesús, Él quiso que quedaran grabados en la muerte de Esteban. Esto es amor perfecto. Este es el amor perfecto, el de Dios sobre ti. Lo tuvo sobre Esteban porque tú eres Esteban y yo soy Esteban. Coronamos nuestra vida, dando la vida por el Evangelio, dando la vida por Jesucristo. No les tengas en cuenta este pecado. En la muerte de Jesús, os dije antes, ¿no?, que se fueron golpeándose el pecho. Y la primera predicación de Pedro, ¿cuántos de ellos se convirtieron? Pues es que fue así. Y la muerte de Esteban, ¿cuántos? Pues no sé con qué datos, porque hasta ahí no llego, pero sí os digo que San Juan Crisóstomo, él sabría por qué lo dijo, pero no era ningún tonto, dijo, porque como San Pablo estaba participando, recogiendo las túnicas, los mantos de los fariseos mientras le lapidaban a Esteban, participó entonces, la facilitó la muerte de Esteban. Entonces dice San Juan Crisóstomo que la intercesión de Esteban por sus perseguidores alcanzó la conversión de Pablo. Y Jesús se le apareció en el camino. ¿Qué datos tendría nuestro querido San Juan Crisóstomo? No lo sabemos. Pero sabemos que la intercesión por tus enemigos, cuando te están matando, es siempre eficaz. Es siempre eficaz. Esteban, Jesús se declaró a su favor delante del Padre. ¿Qué podía decir el demonio? Este gritó, crucifícale. Este gritó a Barrabás. Este gritó, esto es inmundicia, es basura. Lo sacamos de Jerusalén, que es nuestra ciudad santa. No la puede contaminar un pringao como Jesús. Vale, de acuerdo y tal. El demonio posiblemente le podía recordar esas cosas. Y entonces vino Jesús y le puso los signos de su muerte. Mayor testimonio de amor de Dios hacia un hombre no lo hay más que este. ¿Me entendéis lo que estoy diciendo, vale? Por eso Pablo dice, estoy crucificado con Cristo, que nadie me moleste, yo llevo las señales de Cristo en mi vida. ¿Qué señales? La persecución por predicar el Evangelio. En cierto modo le pasa lo mismo que a Esteban, y San Pablo está orgulloso de esas señales. Y un discípulo de Jesús, en que las señales de la cruz se clavan en él por la persecución, por el odio, por la calumnia, por el desprecio, tiene el mismo orgullo que Esteban, y tiene el mismo orgullo que Pablo. Y si te pasan estas cosas y lloras con el vecino o la vecina o con tu cura o con tu monja o con quien sea, no has entendido nada del Evangelio. No sabes lo que Jesús ha hecho con Esteban. Es un niñato nada más o una niñata. Mira a Jesús, igual que Esteban, al cielo, que Jesús está declarando a tu favor, diciendo, este es mi discípulo. Este es mi discípulo. Y terminar diciendo, no temáis, no temáis. Y cuando dice en otro texto de Lucas, no temáis, pequeño rebaño. Eso es. Queremos ser en un pueblo de 7.000 habitantes, 7.000 discípulos. Para eso es. Para que todos nos aplaudan y todos nos lleven en hombros, que no va a ser nunca así. Estemos donde estemos, seremos un pequeño rebaño. En tal parroquia o en la otra, en tal diócesis o en la otra, en tal misión de América, de África, de Asia, de China, siempre seremos un pequeño rebaño. Y pequeño rebaño que vence al mundo. No temáis, yo he vencido al mundo. Pequeño rebaño que ha vencido al mundo. Porque somos esa luz fuerte que cuanto más se ataca, más grande se hace, más ilumina, y más hombres y mujeres llevan a ansiar el discipulado. Este es nuestro Dios. Hijos míos e hijas mías, permitidme que os llame así, no tengamos miedo. Jesús y su santo evangelio están con nosotros y el Padre de Jesús nos quiere, como él mismo dice. Es nuestro Padre, nos quiere. El evangelio es la fuerza de Dios y la sabiduría de Dios. Con él tenemos todo, absolutamente todo, lo que podemos aspirar en nuestra santa vida. Amén.